Bienvenidas y bienvenidos a Las Sentencias a Debate, programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, estamos en Justicia TV. Hoy hablaremos del recurso de reconsideración 330-2019, que trata sobre nuevas elecciones en San Mateo del Mar, Oaxaca, de candidatas indígenas. Acompáñanos. Tenemos aquí en el estudio al licenciado Mariano González Pérez, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés. Bienvenido, Mariano. Gracias, José Ramón. Un gusto tenerte. Un gusto. Y el doctor Marcos del Rosario, quien es consultor en materia electoral y académico. Bienvenido. Gracias, José Ramón, por la invitación. Pues si les parece, vamos a comenzar con una introducción de Mariano, que nos esboces un poco sobre el caso. Claro que sí, José Ramón. Les comento, en noviembre del 2018, más o menos a inicio, en la comunidad de Cuauhtémoc, que es una colonia de un municipio que se llama San Mateo del Mar, en Oaxaca, los agentes municipales emitieron una convocatoria para renovar todas las autoridades auxiliares de la comunidad, que son prácticamente pues, agentes auxiliares del Ayuntamiento de San Mateo del Mar. Tienen funciones auxiliares, son comunidades pequeñas, esta comunidad es de aproximadamente 750 habitantes, entonces son autoridades realmente pues, locales, es una comunidad indígena que se rige por sus propias costumbres, es decir, que elige a sus autoridades pues, por sus propias costumbres. Entonces el órgano, digamos, máximo, que es la asamblea comunitaria, elaboró una convocatoria para que la población pudiera estar enterada. Son autoridades que se van renovando cada año, entran en funciones el 1 de enero, terminan 31 de diciembre. Entonces en noviembre acuerdan que el 18 de noviembre pasado se llevará a cabo esta asamblea, fijan las reglas y bueno, se lleva a cabo la asamblea y una ciudadana de la comunidad presenta una inconformidad ante el tribunal local. Básicamente lo que reclama es que las autoridades del municipio impidieron que se postulara para ocupar un cargo en la asamblea, un cargo comunal. El tribunal local, que fue la primera instancia ahí en Oaxaca, lo que resuelve es confirmar la validez de esa asamblea, en la que por cierto fueron electos pues puros hombres, dentro de las planillas no había mujeres, confirma esa validez de la elección y lo que dice básicamente es que esta ciudadana no presentó elementos que acreditaran que realmente se impidió participar a las mujeres, es decir, le traslada la carga de la prueba a la ciudadana. Lo que dice es que yo tengo copia del acta de la asamblea y ahí no viene que tú hayas manifestado o no viene ninguna manifestación en la que se haya, digamos que, impedido participar a las mujeres, entonces confirma la validez. Si quieres, aguántame con la segunda cuestión. Claro que sí. Para darle la palabra a Marcos, ¿no? Pero porque esto ya en lo primero que señalaste es muy interesante. Lo que se denomina sistema normativo interno, ¿no? Que es la forma de elegir autoridades comunitarias, no más sin mujeres, que sería nuestro hashtag, ¿no? Derechos políticos de las mujeres indígenas, y ahora este asunto que está señalando sobre acceso a la justicia, que tiene que ver pues, con este principio de darle la suplencia, la queja incluso a las comunidades indígenas. Marcos, ¿alguna cosita antes del primer corte? A ver, yo creo que esta sentencia, muy interesante en su contenido y alcances, viene a reiterar de alguna manera una vocación garantista que siempre ha tenido la Sala Superior, y más tratándose de sistemas normativos internos, ¿no? Yo dividiría esta resolución en dos aspectos. La primera es el papel, decía, garantista en cuanto a maximizar las libertades de las personas, buscar siempre la igualdad de la mujer y que los derechos de participación política se vean solventados, garantizados plenamente. Y no es el primer caso ni el primer asunto en el cual hay un conflicto entre esas libertades
y los usos y costumbres, ¿no? Que se ven materializados en estas normas internas que muchas veces pues vulneran otros derechos a la igualdad, particularmente siempre en el caso de las mujeres hay un tema ahí de conflicto permanente. Si quieres abundaremos más adelante en este aspecto y coincido con lo que resolvió la Sala Superior, pero el tema claro de la oportunidad, este tema creo que ahí no hemos sido muy consistentes, ¿no? A veces sí somos demasiado garantistas y a veces no. Así las formas. Claro, pesan, ¿no? claro, efectivamente. A veces no importa, basta con que haya una condición de ser una persona indígena o formar parte de una colectividad para que abramos el abanico, pero a veces no. Es decir, creo que ahí históricamente, desde me acuerdo de hace 10, 11 años, los primeros asuntos que se plantea ese tema, hasta dónde el acceso a la justicia, hasta dónde se tiene que ser rígido con el término para presentar o interponer una demanda o un recurso. Bueno, pues si les parece, vamos a esta pequeña pausa y volvemos con este asunto de San Mateo del Mar en Oaxaca sobre estas nuevas elecciones a propósito de la solicitud de una candidata indígena. Volvemos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Sentencias a Debate, programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos acompañan Mariano González Pérez y también nos hace el favor de su visita el doctor Marcos del Rosario. Mariano, ¿qué más se nos quedó en el tintero? Ya una vez que pasamos la procedencia del recurso, ya en el fondo, fíjate que en la demanda se replican de cierta forma la disidencia que hubo en la sentencia de la Sala Regional Jalapa, porque fue una sentencia que salió por mayoría de dos magistrados, la magistrada y el magistrado Adín, y la disidencia estuvo el presidente, el magistrado Enrique Figueroa. Entonces, básicamente, igual que a lo largo de la cadena, lo que se reclamó fue que existían condiciones de discriminación en la elección de las autoridades comunales. Bueno, al entrar al estudio, pues se consideró que tenía razón la recurrente, básicamente en el sentido de que fue erróneo, o se consideró erróneo, que aun y cuando la Sala Jalapa hubiera advertido que se presentaba una situación de desventaja en contra de las mujeres, hubiera determinado, digamos que, consecuentarla o validarla y retrasar la observación de un principio constitucional, como es el de igualdad de participación entre hombres y mujeres en las elecciones, para la próxima contienda. Ese fue el análisis que se hizo. Y ese fue el punto, aun y cuando se consideró conforme a derecho el revocar la resolución del tribunal local, porque efectivamente faltaban elementos, lo que se concluyó fue que, pues a ver, contrario a lo que sostuvo la Sala Jalapa, sí existían pruebas suficientes para considerar, uno, que existía una situación de discriminación marcada y en base a estereotipos, ¿no? Porque existía una constancia ahí en el informe que daban las autoridades que decían, no, bueno, es que las mujeres no participan porque son apáticas, ¿no? Como son cargos no remunerados, pues ellas por la cultura y por la idiosincrasia de la comunidad,
no participan. Más preocupadas de Sí, otras ellas cosas, están, de la ellas están casa. no dicen en su casa, pero Pero casi, ellas están en otra onda, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que se determinó es que eran la justificación para, digamos que restringir la participación de las mujeres, era basada marcadamente en un estereotipo, ¿no? Estereotipos que no estaban justificados. Roles, exactamente. ¿Por qué? Pues porque, vaya, diversos instrumentos internacionales, jurisprudencia nuestra, de la Corte, de cortes supranacionales incluso, lo que señalan es que se debe incentivar la participación tanto de hombres y más de mujeres, por ser un grupo que históricamente ha sido vulnerable. Entonces, y más en una comunidad indígena, ¿no? Es decir, se trataba de un grupo vulnerable dentro de una comunidad vulnerable. Entonces, se hizo esa ponderación y lo que se determinó es que nosotros no podíamos validar, digamos que la inobservancia de ese principio constitucional. Y lo que se determinó fue revocar la determinación de la sala, anular la contienda y ordenar que se llevara a cabo una nueva asamblea en la que se garantizara la participación de las mujeres en condiciones de equidad a los hombres. De manera progresiva, desde luego, porque no podíamos nosotros ordenar cómo llevarse a cabo, respetando los usos y costumbres de la comunidad. Muy bien. Marcos, ¿algo más sobre el fondo para pasar a lo de los votos? Sí, yo creo que, a ver, el papel correctivo, por de alguna manera decirlo, de la Sala Superior es muy interesante. Cómo ponderó entre permitir la conclusión del ejercicio del cargo a una situación que me parece que es grave, que es la cuestión de discriminación, que se tiene que solventar. Es decir, me parece que no es desproporcional que se haya invalidado la elección. Hay una situación de una vulneración clara y sobre todo, como refiere María, una cuestión ahí de un grupo vulnerable, hay una condición histórica que siempre han presentado las mujeres, sobre todo en comunidades indígenas. Y el papel de la Sala Superior siempre ha sido ir incentivando, incorporando elementos para ir generando una situación de equilibrio, de equidad, de igualdad, ¿no? Y que haya las mismas condiciones de acceso y oportunidad para las mujeres. Claro, ahí tenemos un tema que incluso en muchos casos, no sé si ustedes recordarán el caso Chenaló de hace algunos años, en el cual pues efectivamente se protegió el ejercicio, la libertad de los derechos políticos de una mujer, pero ya en la práctica pues no había las condiciones sociales, ¿no? Incluso culturales para revertir esto. Estamos ante un tema en que no es fácil revertir una inercia histórica de desigualdad, de discriminación. Sí, a golpe de sentencia. A golpe de sentencia es imposible, pero creo que abona, ¿no? Va generando una conciencia. Es performativo, ¿no? Así es. Y en ese sentido, me parece que no podemos, por ejemplo, en el caso de el tribunal local me parece que no corrigió esa situación y parecía que la sala regional quedó a medias, ¿no? Es decir, sí, hay los elementos que nos advierten que hay una discriminación, pero no lo corrijo y vamos a poner las bases para que en el siguiente ejercicio se pueda y eso no se repita, ¿no? Una especie de vamos garantizando el derecho a no repetición, pero la vulneración existía y no se solventó. Por eso sí creo que este ejercicio, lo vuelvo a decir, garantista que hace la Sala Superior es de admirarse porque es claro, cuando hay una cuestión de discriminación se tiene que proteger, así es. Y en la ponderación, pues siempre debe prevalecer aquel grupo o aquella persona que está en una condición de desigualdad, ¿no? Como históricamente ha ocurrido. Aquí la cuestión es, esto de los estereotipos me llamó la atención, y coincido con Mariano, cómo se dice, bueno, aquí no se prohíbe que las mujeres participen, ¿sí? Y entonces como que ya se superó el tema, como a muchas comunidades indígenas que hay un tema ahí de prohibición, ¿no? No, aquí no estamos prohibiéndolo. Pero, o de simulación, ¿no? Claro, pero, en la praxis sí hay una prohibición, porque no existen los mecanismos y los instrumentos para garantizar que las mujeres participen en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, ese tema también de la apatía me llamó mucho la atención. Pues, las mujeres son apáticas aquí por un tema histórico, ¿no? Pues no intervienen en los asuntos públicos.
Bueno, pues entonces ahí ya nos muestran dos etapas de esta evolución jurisprudencial. Primero, pues el tema de que sí se quita esa prohibición que las mujeres, pero no basta con eso, sino que hay que incentivar, hay que garantizar crear que las se involucren, condiciones así, culturales. crear las condiciones. Y creo que estamos en esa parte, ¿no? Coincido contigo, no se va a resolver a punta de sentencias, pero estas sentencias sí van mostrando el camino de alguna manera de cómo generar esas condiciones de igualdad. Muy bien. Decíamos de esta cuestión formal, ¿no? Más bien, sobre los votos que estuvo en discusión y que generó una cierta polémica. Exacto, regresándonos un poco, bueno, y específicamente respecto de la disidencia. En el proyecto se hace un análisis del del requisito especial de procedencia de la oportunidad en la presentación de la demanda. La sentencia de la Sala Regional Jalapa se le notifica a la recurrente el día 16 de abril. Esto fue un martes. Se notifica personalmente, existen las constancias, la cédula, etcétera. Entonces, conforme a las reglas dispuestas en la Ley de Medios de Impugnación, pues tendría los 3 siguientes días para interponer el recurso de reconsideración. Los siguientes días fueron miércoles 17, jueves 18 y viernes 19. Dentro de ese plazo no presenta o no interpone el recurso y presenta el recurso hasta el lunes 22 de abril. Entonces, había que analizarse eso primero, si la demanda resultaba oportuna o no. En el proyecto lo que se sostuvo, ya en la sentencia más bien, lo que se sostuvo es que primero había una situación de confusión para la recurrente. ¿Por qué? Porque el tribunal local computó el plazo para la presentación del recurso local tomando en cuenta días, todos los días hábiles. Y la sala regional no. La sala regional lo que dice es, a ver, pues se trata de un asunto que tiene que ver con una elección de indígenas, la promovente se ostenta como indígena, entonces yo voy a tomar un criterio, digamos, que maximice el derecho de acceso a la justicia y lo que hago es descontar los días inhábiles en el cómputo, ¿no? Entonces ahí lo que sería sábado y domingo los estuviéramos descontando, ¿no? Entonces en el proyecto lo que se dice es, nosotros vamos a optar por el criterio de la Sala Regional que maximizó los derechos, aun y cuando nosotros como Sala Superior tenemos plenitud de jurisdicción para analizar la oportunidad, vaya, conforme a nuestros criterios, no estamos obligados a ningún parámetro dispuesto por las instancias previas, sí lo que consideramos es que había una situación de poca claridad de si se contaban o no los días inhábiles. Entonces, en este caso se optó por no contarlos y además había ya algunos precedentes en los que se había dicho, a ver, como ya tomaron posesión del cargo las autoridades, se van a descontar los días inhábiles porque ya no hay una urgencia para resolver el asunto. Las autoridades ya están ahorita despachando. Entonces, si acaso se va a dar más certeza respecto a las condiciones de validez de la contienda, pero actualmente no hay urgencia para resolver el asunto. Y respecto del cuarto día, que fue el lunes, digamos por salvarlo también, lo que se dijo es que, a ver, ya hay varios precedentes de la Sala Superior, incluso una jurisprudencia. del San Lunes. Bueno, más o menos. Lo que se dice es que en asuntos promovidos por comunidades o por integrantes de comunidades indígenas, el plazo que se debe de computar para la presentación de los recursos es el plazo genérico dispuesto en la Ley de Medios, que es de 4 días y no de 3. Ojo, en la jurisprudencia se dice que se tienen que atender a las particularidades, pero en los precedentes no se menciona. Los precedentes fueron asuntos que promovían al cuarto día los ciudadanos indígenas por considerar pues que ese era el plazo genérico, sí, y no que había un plazo de 3 días menor al plazo genérico para el recurso de reconsideración. Entonces, lo que se dijo es, a ver, además se trata de un asunto que conlleva cuestiones de discriminación. Eso fue un argumento, creo que de sustento, ¿no? Pero el argumento principal es que ya existían precedentes en los que, tratándose de cuestiones indígenas y de asuntos indígenas, sí,
se podía considerar el cuarto día o el plazo genérico de 4 días para la oportunidad de la presentación del recurso. Sí, no nos va a dar más tiempo de analizar, digamos, esta parte, pero creo que es muy importante porque puede quedar como un colofón para nuestro auditorio, invitarlos a que visiten las redes sociales y la plataforma electoral para que consulten estos votos particulares que tenían que ver con esto. Yo les agradezco mucho su tiempo, que hayan estado aquí con nosotros, y me parece que seguramente regresarán y que temas con esta materia en derechos políticos electorales de las mujeres indígenas nos darán la oportunidad de discutirlo. Te agradezco, Mariano, te agradezco, Marcos. Gracias por la invitación. José Ramón. Pues les agradecemos mucho que hayan seguido este programa por Justicia TV. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral.